Entonces, vamos a continuar con cardio, por fin, vamos a acabar. Es un poco largo, son algo de 40 euros, pero vamos a hacerlo un poco para que no se aburra, dinámico, ojalá, y si pueden participen, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero qué es la electrocardiografía, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la electrocardiografía, es cuando nosotros registramos en función del tiempo, ¿no? Todas las corrientes eléctricas que produce nuestras células cardíacas, o sea, nuestro miocardio. Y bueno, la electrocardiografía, ¿qué es? Es una técnica que obvio que no es invasiva y se utiliza para medir esta actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces, ¿con qué medimos esta electrocardiografía? Con un dispositivo llamado electrocardiógrafo. ¿Ok? Lo que va a registrar qué es la actividad eléctrica, como ya habíamos dicho, la forma de las ondas, también va a ver, y lo vamos a monitorizar en un papel, ¿no? Como ustedes ya han podido ver, o si no han visto, electrocardiógrafo sale un papel delgadito, ¿no? Así como que está en la figura de abajo. ¿Ok? Entonces, después de eso, estas ondas, ¿qué van a hacer? ¿Por qué son importantes? Representan la contracción, la relajación, ¿no? De nuestro corazón durante un ciclo cardíaco. Nosotros ya habíamos hablado del ciclo cardíaco, ya habíamos hablado por qué es importante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo lo representamos nosotros, cómo lo vamos a ver, ¿no? Porque nosotros no vamos a entrar a ver el corazón para ver el ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces, antes de ver bien cómo es eso, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que ya habíamos hablado antes, ¿no? Hay que recordar que una célula en reposo o una célula polarizada es lo que tenemos en la parte de arriba, ¿no? Entonces ahí tenemos una representación de un cardiomiocito, una célula cardíaca, ¿no? Entonces cuando hay más cargas, recordemos que hay más cargas en el extracelular que en el intercelular, ¿ok? Por eso es positivo. Entonces, esta es la representación de esta célula que está en reposo. Estamos viendo que en el extracelular hay más 90 milivoltios que en el intracelular. ¿Okay? Habíamos dicho que ese era el número. Y eso es lo que se caracteriza, ¿no? En esta célula, que hay más cargas afuera que adentro. ¿Ok? Después de eso, vamos a ver el potencial de membrana, que lo hemos representado en tres figuras, que también lo habrán visto en su teoría, ¿ok? La primera figura es que, recuerden que va a haber una agujita, ¿vale? Va a haber una aguja del galvanómetro, ¿ok? El galvanómetro es este equipo, ¿no? O sea, todo el electrocardiograma, todos los equipos se basan en este galvanómetro, ¿no? Entonces, hay una aguja que se mueve en un campo magnético sobre un papel que está milimetrado, no sé si lo han visto, no lo tengo aquí, pero es un papel milimetrado que avanza, ¿no? La aguja, y es muy sensible, ¿no? Entonces, ahí va graficando rectas, curvas, y se va a mover siempre cuando haya diferencia de cargas, ¿no? Porque si no va a estar y está muerto, ¿ok? Entonces, vamos a tener a nuestra aguja, vamos a tener la aguja del galvanómetro sobre el papel milimetrado que vamos a tener. Entonces, en esta parte de acá, pues vemos el papel milimetrado y vamos a tener a nuestra agujita, ¿ok? Entonces, va avanzando, ¿ok? Esta agujita va avanzando y lo que hace es colocar a dos electrodos de alguna manera. Entonces, recordemos que va a haber dos, y lo representamos con el A y con el B, ¿ok? Ambos están en donde, afuera de la célula, o sea, están a nivel extracelular. Ahora la pregunta es, ¿hay una diferencia de cargas o de voltajes entre el punto A y el punto B? Si están fuera. No, ¿verdad? Entonces, porque hay la misma carga, la misma voltaje. Entonces, como no hay diferencia de cargas, entonces lo que va a hacer es que voy a tener 90 milivoltios, 90 milivoltios. Como no hay diferencia de cargas, va a ir recto, ¿ok? La agujita va a ir recta, no se va a mover, ¿ok? Entonces,
la aguja no se mueve, la gráfica del papel milimetrado, como ven acá, es recta. ¿Ok? Entonces vemos la siguiente figura acá. Pero ¿qué pasa ahora si los dos electrodos, como ven acá, el A y el B, están dentro de la célula? ¿Ok? Dos electrodos en el interior. Tampoco hay diferencia de cargas, porque los dos están dentro. Entonces, en cualquier parte del intracelular, yo voy a tener más 90 y también voy a tener menos 90, ¿verdad? Entonces, si acá tampoco hay diferencia de carga, tampoco la aguja se mueve. La gráfica, ¿qué va a hacer? Va a estar recta, ¿verdad? Entonces, célula en reposo, no hay diferencia de potencia en su interior, la gráfica está recta. Pero, ¿qué pasa en la tercera imagen? ¿Qué pasa si yo coloco un electrodo afuera y un electrodo adentro? Entonces, de alguna manera, ahora sí va a haber una diferencia de cargas. Entonces, ¿qué va a pasar con la aguja? Va a empezar a moverse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, con esto decimos que cuando hay diferencia de cargas, la aguja se mueve y va a describir de esa manera las ondas que van a ver, la P, Q, el complejo y todo eso. ¿Ok? Entonces, eso es importante para que tengan el potencial transmembrana. ¿Okay? Ahora, el potencial transmembrana tiene características, ¿no? Ya habíamos hablado de esto y hemos visto esta imagen, que es la diferencia de potencial entre el exterior y el interior de la célula. Entonces, en el exterior de la membrana celular hay más cargas eléctricas que en el interior. ¿Ok? Entonces, en las células miocáricas vamos a ver que hay un valor de 90 milivoltios. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Porque aquí tenemos, pues, las características, ¿no? Tiene resistencia, disminuye el libre pasaje de iones, la conductancia, conducir los iones a través de ellas, y la capacitancia, recibir o liberar cargas eléctricas que existen, ¿no? Entonces, esta membrana celular que tenemos aquí, esta membrana que la vemos aquí, no permite que el sodio pueda ingresar del extracelular al intracelular. A pesar que hay mucho sodio afuera y poco en el interior, no va a permitir que este ingrese. ¿Ok? Para que el sodio ingrese, ¿qué necesitamos? Que salga potasio. ¿Ok? Debería salir porque hay mucho potasio en el interior y poco afuera. Entonces la membrana está generando esta diferencia de cargas y está generando este potencial transmembrana. O sea, cuando el sodio entra y el potasio sale, potencial transmembrana. ¿Ok? Y la membrana celular no va a permitir, o sea, que diga, ya pase nomás los iones, ¿no? El sodio y el potasio. Entonces se abre en determinado momento los canales de sodio y potasio, permitiendo que de esa manera se puedan mover, ¿no? Entonces aquí les puse cuánto hay el sodio extracelular y el potasio intracelular, que es importante los valores que se aprendan, siquiera de estos dos, que son los más importantes, sodio fuera, potasio dentro, ¿ok? Entonces, estas dos iones, de alguna manera, se van a movilizar de acuerdo a la membrana que lo va a determinar, ¿no? Y va a permitir finalmente captar y entregar los iones. ¿Ok? Ahora vamos a tener acá cuatro imágenes donde vamos a hablar. Miren, tenemos una célula en reposo, una célula que habíamos dicho que está, lo representamos arriba positivo, afuera positivo, adentro negativo, tenemos 90 milivoltios, está todo, bueno, vemos que en el electrocardiograma los electrodos siempre van a estar en la parte externa, no se olviden, siempre van a estar en la parte externa. ¿Por qué están en la parte externa? Porque no podemos colocar los electrodos dentro de la célula, pues, ¿no? Entonces, por eso los electrodos siempre van a estar en la parte externa. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar registro en ese papelito, en el electrocardiograma, y nosotros vamos a colocar, no sé si han visto los brazaletes, los chupones que colocamos en el pecho, están en la parte externa, pues, ¿no? Entonces van a captar cuando la célula de alguna manera está en reposo, ¿ok? Entonces siempre va a tener 90, ¿ok? De tal forma que no hay diferencia de cargas. Y si hay diferencia de carga, la aguja va a empezar a moverse, ¿no? Entonces, por lo tanto, primero tenemos en una célula de reposo una línea recta. Ahora, ¿qué pasa cuando ya la célula ya no está en reposo? Hay un inicio de la despolarización, ¿ok? Entonces aquí vamos a empezar. La célula empieza a despolarizarse. Cuando a ustedes les hablen de despolarización, a su mente se les tiene que venir este ion, que es el sodio, ¿ok? Se abren los canales de sodio, ¿ok?
en la despolarización se abren los canales de sodio. Entonces, recuerden que hay mucho sodio afuera, siempre, y poco adentro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sodio? Ingresar a la célula. Y aquí vemos, ¿no? El sodio está ingresando a la célula, de alguna manera. De tal forma que va a empezar a entrar, entonces va a entrar a despolarizar, va ingresando a la célula y va llevando sus cargas al interior, sus cargas positivas al interior. De tal manera que en la parte exterior, ¿qué va a pasar? Ya no va a estar positivo, sino va a perder carga. Entonces, a eso se le llama que es el inicio de la despolarización. Entonces, en un extremo de la célula se va a poner el signo menos afuera y adentro, ¿qué vamos a tener? El signo más. ¿Ok? Entonces, esto es producto que el sodio está entrando y que se está perdiendo cargas a nivel extracelular. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa en el extracelular? ¿No? Entonces, de alguna manera, pues, si hay diferencia de cargas y se va a representar mediante un vector, recuerden que es un vector, es las líneas, ¿no? Es una flecha, de alguna manera. Entonces, tiene que, de alguna manera, un vector siempre es una flecha. Un vector es una flecha, que tiene cabeza, tiene cola. ¿Ok? Entonces, la cabeza está en relación al signo positivo, siempre el signo positivo. ¿Ok? Y la cola es donde está el signo negativo. Mira, acá vamos a poner signo positivo y signo negativo. Entonces, si nosotros tenemos un vector y producto de esta despolarización que está generando que en el extracelular hay una diferencia de cargas, entonces, como consecuencia, vamos a ver que cada vez que hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro que va a trazar nuestro papel milimetrado se mueva de arriba a abajo, hacia arriba o abajo, ¿ok? Entonces, si el vector, de alguna manera, se dirige hacia un electrodo explorador, que sea el electrodo A, la aguja se va a mover hacia arriba, ¿ok? La aguja se va a mover hacia arriba. Por eso, aquí vemos que cuando el sodio entra, miren acá, la aguja ¿dónde se está moviendo? Para arriba. Esa es despolarización, inicio de la despolarización. ¿Qué sigue? El proceso de la despolarización. Vemos acá poco a poco cómo la célula se va despolarizando y poco a poco el sodio va entrando, ¿no? Entonces, adentro se carga positivamente, afuera desciende negativamente y está generando esta diferencia de voltajes a través de este vector que tiene cabeza positiva y cola negativa, ¿recuerdan? Entonces, cuanto más el vector se dirija hacia el A, de tal forma que la aguja del galvanómetro, como hay diferencia de voltajes, va a seguir subiendo hacia arriba. Si ven acá, la aguja sigue subiendo hacia arriba. ¿Ok? Porque hay diferencia de voltajes. Y se va despolarizando, va perdiendo cargas y se observa este vector. ¿Ok? Mientras que el vector se dirige, va a haber un electrodo explorador que es el A y la deflexión, o sea, el movimiento siempre va a ser hacia la parte de arriba. ¿Ok? Mira, aquí ya el sodio prácticamente ha entrado y bueno, la línea está mucho más arriba, ¿verdad? Está más arriba. Entonces, esto es una célula en reposo y cómo inicia la despolarización. Cuando ustedes se lo vean en la mente, la despolarización es el ingreso de sodio y se va para arriba. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya ha entrado todo el sodio, o sea, ya va a ser fin de la despolarización. Entonces, para terminar, todas las células ya se han despolarizado. ¿Ok? Entonces nos quedamos con el signo negativo afuera y en el intracelular con el signo positivo. Entonces, cuando termina la despolarización intracelular, vamos a tener aquí, tiene 25 milivoltios y el extracelular tiene 25 milivoltios. En cualquier parte, ¿ok? Va a tener 25, 25. Entonces, ya no hay diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas ni voltajes, ¿qué va a pasar con el galvanómetro? Pues la aguja se va a mover y va a graficar una línea recta. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, va a graficar la línea recta. Y la célula ya va a estar despolarizada. Miren, aquí ha dado el proceso de despolarización y de nuevo, como hay 25-25, de nuevo la línea recta. ¿Ok? Despolarización. Ahora vamos a tener el inicio de la repolarización. ¿Ok? Cuando ya termina la despolarización, viene la repolarización, que va a iniciar donde ha terminado la despolarización. ¿Ok? ¿En qué consiste esta repolarización? En que ahora se abren los canales de ¿qué? De potasio. Entonces, cuando ustedes hablan de repolarización, en su mente tiene que venir este ion, ¿no?
el potasio, acá. Y el potasio, ¿qué va a hacer? Empieza a salir y lleva cargas a nivel extracelular, porque recordemos que el potasio está en mayor nivel intracelular, ¿no? Entonces, de nuevo empieza a, de alguna manera, pues, haber una diferencia de cargas, ¿verdad? Entonces va a generar el inicio de la repolarización, ¿ok? Va a haber signo positivo, signo negativo, más, va a empezar ahí. Entonces ahí vamos a ver cómo es el proceso de la repolarización. La célula se va a seguir repolarizando, el potasio sigue saliendo, como ven acá. Ay, ¿dónde está? Acá está, ¿no? Acá el potasio sale hacia afuera, ¿ok? Y va llevando cargas extracelulares, ¿ok? Entonces, pero aquí ven el vector, la flecha. Hemos dicho que el vector siempre, la cabeza es positiva y la cola que es negativa. Vemos que el vector además se está alejando del electrodo explorador. Recuerden que el electrodo explorador está caracterizado por la letra A. Entonces, cuando el vector se aleja del electrodo explorador, ¿qué va a pasar con la aguja del galvanómetro? Va a hacer que el movimiento sea para abajo, ¿ok? Entonces va a haber una deflexión negativa. Entonces, ¿qué pasa en la repolarización? Pues el vector se va para abajo, cada vez más negativa. Y bueno, ahí vemos que finalmente la célula va a terminar de repolarizarse y el vector cada vez, mira, se ha ido para abajo, ¿no? Porque el potasio ya salió. Ya no va a salir más el potasio y todo el potasio va a estar en el extracelular. Entonces, cuando el potasio está extracelular todo, va a volver a tener 90 milivoltios. Porque cuando el sodio entraba tenía 25, ¿verdad? Ahora de nuevo va a tener 90 milivoltios. Más que en el interior, ¿ok? Entonces, de nuevo, si el potasio sale, ya no hay diferencia de cargas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya hay diferencia de cargas? El galvanómetro, la agujita ya no se mueve. Entonces, la gráfica de nuevo vuelve a ser recta. ¿Ok? Acá vemos que todo el potasio ha salido, que la aguja ya no se mueve y aquí la gráfica vuelve a ser recta. ¿Ok? Acá está 90, 90. 90 y acá adentro 90. 90. ¿Ok? Y de nuevo vuelven a estar en célula de reposo. Entonces, lo que quiero que se lleven de acá, en resumen, es cuando no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve, la gráfica recta. Si se dirige hacia el electrodo explorador, que el vector, la flecha es ese lado, la deflexión es positiva, si no la deflexión es negativa. Y bueno, ¿cuándo pasa esto de tiempo? Cuando el corazón, de alguna manera, empieza con el nodo sinusal, ¿no? Y empieza el impulso eléctrico, ¿no? Y avanza a través de las aurículas. Recordemos que avanza a través de las aurículas, el nodo auriculoventricular, y después conduce a través de las tejidas, la rama derecha, la rama izquierda, la fibra Sepulquincia, ¿no? Y todo el sistema eléctrico del corazón. ¿Ok? Entonces, todo eso pasa así si lo vemos en un electrocardiograma con un galvanómetro. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces, vamos acá a evaluar la actividad eléctrica, la actividad extracelular. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, nosotros nos vamos a ver que nosotros tenemos nuestro nodo sinusal, ¿no? Que de alguna manera si tenemos a nuestras células celulares, a nuestros cardiomiocitos en la aurícula, nosotros vamos a estar en reposo. Entonces, el signo positivo siempre va a estar afuera y el signo positivo siempre va a estar adentro, ¿no? De alguna manera. Entonces, nosotros vamos a tomar un electrocardiograma del paciente, lo que se va a hacer es evaluar el extracelular. No podemos evaluar el intracelular, nunca se va a evaluar el intracelular. ¿Ok? Eso de alguna manera se ve en otras técnicas, ¿ok? Entonces, el extracelular en reposo, recuerden, el extracelular en reposo tiene signo positivo. Recuerden, la célula, el extracelular en reposo tiene signo positivo. Entonces, de alguna manera nosotros utilizamos este triángulo, ¿ok? Este triángulo que vemos aquí, llamado también el triángulo de Tioff, ¿ok?
Entonces, cuando hacemos el electrocardiograma, nosotros colocamos los electrodos en brazos, nosotros colocamos los electrodos en piernas, y de acuerdo, vamos a ver, pues el electrodo que va a la pierna derecha, ¿ok? El electrodo que va a esta pierna derecha, prácticamente es para llevar interferencias, ¿ok? Es para llevar interferencias. Entonces, no se cuenta de alguna manera. Lo que es importante es la pierna izquierda y los dos brazos. Por eso tenemos aquí el triángulo de Tio. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos dos brazos y bueno, vamos a ver de alguna manera derivadas. ¿Okay? Vamos a tener la derivada 1, la derivada 2 y la derivada 3. No, que esta pierna no se cuenta. ¿Ya? Esto sí. Esta es la derivada 2, esta es la derivada 1 y esta es la derivada 3. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo. Entonces, esto nos va a servir para poder evaluar cada una de estas. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en la diapositiva que dice son derivaciones bipolares que registran la diferencia potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. ¿No? Entonces, tenemos la derivada 1, que es la diferencia de potencial entre el brazo derecho de el brazo izquierdo, o sea, está acá, ¿no? Del brazo derecho, right, y del brazo izquierdo, left, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿dónde está? Acá está, la derivada 1. Ahí. Entonces, cuando conectamos el brazo izquierdo con el brazo derecho, vamos a tener este vector, ¿no? Esta flecha, este vector, que dirige al brazo izquierdo. Y va a generar que se mueva la aguja hacia arriba. No se olviden, va a generar que la aguja se mueva hacia arriba. Esta así, se va, no se olviden. Después tenemos a la derivada 2 del brazo derecho con la pierna izquierda. Con el vector se dirige a la pierna izquierda, la aguja se va a mover hacia arriba, pero el vector se va hacia el brazo derecho y la aguja se mueve hacia abajo. ¿Ok? No se olviden. Y la derivada 3 es cuando conecta el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Si el vector se dirige a la pierna izquierda, de alguna manera, pues va a haber una deflexión positiva. La aguja se va a ir ¿hacia dónde? Hacia arriba. Pero si el vector se dirige al brazo izquierdo, la aguja va a ser negativa. ¿Ok? Sencillo. Si se dirige hacia acá, hacia la pierna, va a subir. Y si se dirige hacia acá, hacia acá, lo que va a hacer es bajar. Lo mismo acá. Si se dirige hacia acá, mi brazo, y si el vector se dirige hacia acá, va a ser positivo. Y si se dirige hacia acá, va a ser negativo, va a bajar. ¿Ok? Eso es, nada más. Entonces, si vamos a ver la actividad eléctrica del corazón, los aurículos o los ventrículos, de alguna manera vamos a tener que saber de estas derivadas, ¿no? Y lo vamos a proyectar. Entonces, tenemos que ver la proyección de cada una de esas derivadas y ya está, de alguna manera, vamos a verlo en cada uno, ¿no? Que vamos a ver. Y aquí es lo que es un poquito confuso ya, pero está bonito, ¿ok? Si la agarran desde un principio, como que el ritmo, se van a dar cuenta que es bonito, ¿ok? Entonces, déjenme tomar un poquito. Ok, empezamos. Proyección de la derivada 1. Habíamos dicho que la derivada 1 conecta el brazo izquierdo con el brazo derecho y el vector de alguna manera si se dirige al brazo izquierdo, pues se genera que la aguja se mueva hacia arriba, ¿verdad? Entonces, empezamos. Este vector se dirige hacia el brazo izquierdo, ¿ok? El brazo izquierdo. Vamos a ver de alguna manera que la aguja va a tener una deflexión positiva. ¿Ok? Entonces, primero vamos a tratar de ver cómo la derivada 1
tenemos el nodo sinusal, ¿ok? Recordemos acá tenemos el nodo sinusal, es el marcapaso fisiológico, el que inicia todo, y el nodo auriculoventricular que tenemos aquí, ¿no? Que de ahí sigue eso. Lleva la conducción hacia el ventrículo, ¿no? De alguna manera. Entonces, si tenemos aquí al triángulo de Tiobe, ¿ok? Tenemos el triángulo. Y se toma en cuenta la derivada 1, entonces todo lo que lleva al brazo izquierdo con el brazo derecho, si el vector se dirige al brazo izquierdo, la aguja se va a mover para arriba. Y si dirige al brazo derecho, la aguja se va a mover para abajo. Eso no se olvide. Entonces, de alguna manera, acá la pregunta es, ¿hay diferencia de voltajes? Cuando la aurícula está en reposo, recordemos que acá si la aurícula está en reposo, ¿hay diferencia de voltajes? Pues la respuesta es no, ¿no? Por eso no hay diferencia en el electrocardiograma, la aguja no se va a mover, el manómetro no va a mover, y lo que va a graficar pues esto, es una línea recta en el EKG. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza con la despolarización, lo que está más cerca al nodo sinusal, ¿no? Por eso vemos ahí que hay una flechita en el nodo sinusal. Entonces, ese sector se abren los canales de sodio. Habíamos dicho que la despolarización que entra, el sodio primero, ¿no? El sodio entonces va a ingresar a la célula de las aurículas. Pero recuerden que en el electrocardiograma, de alguna manera, vamos a verlo en el extracelular. ¿Sí? Entonces, si el extracelular pierde cargas, por lo tanto, vamos a tener el signo negativo, ¿no? Afuera. Entonces, el resto de la aurícula va a seguir teniendo el signo positivo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, desde el primer momento que inicia la despolarización, se ha generado una diferencia de cargas. ¿Ok? La que está más cerca al nódulo sinusal está con el signo negativo, y la que está el resto de la aurícula sigue siendo signo positivo, ¿no? Sigue siendo positivo. Entonces aquí vemos esto. El primero empieza con el nodo sinusal, recuerden. Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza la despolarización, el sodio sale, adentro se va a poner un negativo, negativo, negativo. Pero la aurícula, lo demás, lo que está más alejado de este nódulo, pues va a seguir con signo positivo, no va a pasar nada. ¿Okay? Una diferencia de cargas, como va a estar así, normal. Pero de alguna manera, como en esta aurícula hay diferencia de cargas, se va a representar a través de un vector que tiene un orden, ¿no? Recordemos, el vector tiene cabeza positiva, cola negativa. Entonces, el vector de la despolarización, de alguna manera, de la aguja tiene dirección de arriba hacia abajo, del lado derecho de la aurícula hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, dense cuenta acá. Positivo, que positivo, negativo. ¿No? Entonces, de alguna manera. Entonces, si nosotros esto lo representamos aquí en el triángulo de Tiobe, voy a ubicar este vector, ¿no? Vamos a ver la despolarización auricular. Lo que va a hacer es que vamos a proyectar nuestra derivada 1 manteniendo la posición de la cabeza y la posición de la cola. Y entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta cuando nosotros lo vamos a graficar? Que se dirige hacia el brazo izquierdo en derivada 1. ¿Ok? Entonces la aguja, de alguna manera, mueve hacia arriba y empieza a describir una deflexión positiva. ¿Ok? Por eso empezamos la derivación positiva. Porque va de negativo a positivo prácticamente. Entonces va de negativo a positivo. Recuerden, esta flechita, no se confundan, es por esto. Y empezamos positivo, se va para arriba. Entonces, poco a poco la aurícula se va despolarizando, lo que se va despolarizando aún tiene signo positivo, y lo que está despolarizando adentro va a tener signo negativo, ¿no? Entonces voy a estar generando una diferencia de cargas, ¿no? Que está representadas con el vector de alguna manera. Entonces, se tiene el vector de la despolarización auricular
arriba va para arriba, ¿no? Y bueno, aquí va. ¿Qué traduce la onda P? Se traduce como la despolarización de la aurícula. Entonces, en esta primera parte vamos a tener para arriba. Entonces, ahí se va a formar la onda P, con la despolarización de la aurícula. ¿Ok? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué representa esta segunda imagen que aquí lo vemos? Y es que, de nuevo, miren el triángulo de Thioven y vamos a ver que el vector de la despolarización auricular está yendo de arriba a abajo, ¿sí o no? Entonces va a ir de derecha a izquierda y lo que va a proyectar va a ser en la derivada 1. Entonces tenemos el vector de alguna manera que va a hacer que mueva la aguja del galvanómetro, ¿no? Y se mueva hacia arriba, generando, ¿qué va a generar por completo? La onda P. Miren, aquí ya se ha generado la onda P. La aguja del galvanómetro no se mueve y vamos a tener un segmento de resta llamando segmento PR, ¿ok? Vamos a tener, termina la onda P, ya no se mueve la aguja del galvanómetro y vamos a tener este segmento de recta, PR. ¿Okay? Entonces, cuando la aurícula ya se ha despolarizado, la actividad de alguna manera va a tener que conducir de nuevo el aurículo ventricular para llegar al ventrículo, entonces no va a haber despolarización, no va a haber nada. Y como solo se conduce y no hay diferencia de cargas, la aguja del galvanómetro no se mueve, ¿no? Entonces ahí vamos a tener esta porción del llamado PR. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la proyección derivada número 1. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, nosotros hemos visto que ya pasó del nodo sinusal al nodo aurículo ventricular. Entonces, de alguna manera, el estímulo, ¿a dónde va a avanzar? A través del haz de His, ¿sí o no? A la rama derecha y a la rama izquierda, a través de toda la red de Purkinje, ¿no? Entonces, va a activar las paredes del ventrículo ahora, el ventrículo se va a activar. Estas paredes son gruesas, a diferencia de la aurícula. ¿Por qué? Porque de aquí va a salir, pues, los vasos grandes, ¿no? Entonces la aurícula tiene paredes delgadas, el ventrículo tiene paredes gruesas porque va a tener que bombear más. Entonces va a haber la despolarización de alguna manera. Entonces el ventrículo, para poder activar, tiene 3 vectores de despolarización. Y aquí vamos a hablar sobre los 3 vectores de despolarización que vamos a tener, ¿ok? Vamos a tener el primero, la zona de despolarización, el vector 1 o vector septal, que va a ser la activación del ventrículo. Entonces aquí vamos a tener la despolarización septal. ¿A qué se refiere eso? Ya la conductancia ha ido hacia las de His, se ha ramificado por la rama derecha y la rama izquierda, y va a avanzar por el septum, ¿no? A través de los 2 ventrículos, por el tabique interventricular, ¿no? Y va a pasar a través de la red de Purkinje, de alguna manera. Entonces, la primera porción del estímulo va a llegar a este tabique y se va a ir de derecha a izquierda. Para que lo vean mejor, va a pasar por acá y se va por acá y se va por acá, ¿no? Hacia las ramas. ¿Ok? Entonces vamos a tener primero, aquí, vamos a tener en la despolarización septal un vector que inicia del lado izquierdo del tabique, ¿ok? Al lado izquierdo y va a avanzar al lado derecho. Se va a ir para acá. ¿Ok? Se va a ir para acá. Entonces, de alguna manera, si avanza de la derecha y se va a la izquierda, ¿qué va a pasar? Nuestra deflexión va a ser negativa, ¿verdad? Se va a ir para abajo. ¿Ok? Entonces, en mi triángulo, de alguna manera, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, cuando vamos a proyectar, va a tener una dirección, una deflexión negativa. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver, va a avanzar así. Aquí vamos a tener el signo negativo y aquí vamos a tener el signo positivo.
y por eso lo hacemos para abajo, ¿no? Deflexionando. Entonces, recordamos que el ventrículo izquierdo es el más grande, ¿ok? Este ventrículo izquierdo, de alguna manera, es más grueso la pared. Miren, si se dan cuenta aquí es más grueso la pared. Acá, miren, más gruesita la pared. ¿Ok? Y el vector va de ahí y las fuerzas van hacia ese lado, ¿no? Y cuando se proyecta ese vector sobre la derivada 1, vamos a tener un vector que se dirige al brazo izquierdo y la aguja va hacia arriba. Entonces va a describir la onda R, ¿ok? La onda R. Entonces, primero, cuando hay despolarización septal, ¿qué va a pasar? Va para abajo. Y ahí se va a formar la onda Q. Va a formar la onda Q. Pero como nuestra despolarización ventricular izquierda, nuestro ventrículo tiene la pared más gruesa, entonces de alguna manera va a ir ahora para arriba. Y ahí se va a formar, ¿quién? La onda R. Aquí, R. ¿Ok? PQR, mira, ya se está formando. ¿Ok? Y el ventrículo tiene un segundo segmento, por así decirlo, de activación. ¿Ok? Y es ¿no? Es el vector, las paredes libres corresponden al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces va a ir de un lado izquierdo y tenemos la deflexión positiva que es la onda R. Entonces el ventrículo ya se ha despolarizado, primero, a nivel de todo el septum que va a tener. Entonces las paredes ya están libres y de alguna manera va a activarse lo que es debajo de nuestra válvula mitral, ¿no? Ya se va a activar. Entonces vamos a tener que el vector que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ¿ok? Y de ahí se va a activar el tercer vector, el vector basal, ¿ok? ¿Qué tiene que ver este tercer vector? Cuando nosotros vemos en el triángulo de alguna manera, que aquí no hay triángulo, pero esa es la representación, ¿ok? Va a haber un vector de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y cuando se proyecta, de alguna manera, vamos a ver que esta proyección, este vector tiene una proyección hacia el brazo derecho, ¿ok? Miren aquí, una proyección hacia arriba. ¿Ok? Y va a ser el brazo de la aguja que va a hacer que se mueva hacia abajo, porque va a ir, mira, de acá, este es positivo, recuerden, y esto es negativo. Entonces, cuando va hacia el negativo, se mueve hacia abajo. Entonces, ahí es cuando existe una deflexión, ya se formó la R, ¿verdad? Y se va a formar la S, que va a ir hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el ventrículo, a diferencia de la aurícula, lo que va a hacer la aurícula es despolarizar y vamos a tener la onda, pero después de eso este estímulo pasa por ¿dónde? Por el nodo auriculoventricular va a pasar y se conduce y se genera el segmento R de alguna manera. Entonces, algo muy importante que hay que saber aquí es que los tres vectores de la despolarización del ventrículo se da porque sus paredes del ventrículo son gruesas, ¿ok? Entonces, el primer vector es el vector septal, ¿ok? Se dirige de izquierda a derecha. Cuando se dirige de izquierda a derecha, va de arriba hacia abajo, ¿no? El segundo vector es el vector de la pared libre de gran magnitud, derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante. El tercer vector, el vector de las masas septales altas, vectores pequeños, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha y de delante hacia atrás. ¿Ok? Y todos estos tres vectores lo que van a hacer es describir la onda QRS. ¿Ok? Eso es lo que describe estos tres vectores de la despolarización. ¿Ok? Va a describir estos QRS. ¿Ok? Recordemos que la onda Q es la negativa, la onda R es positiva y la onda S es negativa. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que tenemos hacia ahí. Recordemos que una vez
vez que ya se haya despolarización ventricular así tardía, pues tenemos la despolarización, los ventrículos despolarizados. Una vez que sucedió todo esto, el corazón pues va a despolarizarse, ¿no? Tiene un segmento de recta que es el segmento ST, por eso es recto, porque ya está en el reposo, está despolarizado. Entonces viene la repolarización ventricular, que es el vector que se va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Entonces vamos a proyectarlo de alguna manera en nuestro triángulo y vamos a tener este segmento ST, ¿no? Y vamos a tener que la deflexión positiva va a haber una onda T, ¿ok? Entonces de esa manera lo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿no? Porque así es, ¿no? Entonces, eso es lo importante aquí. Ahora, tanto que has hablado de eso, Tatiana, ya me confundí. Ya, olvídense. Una vez que todo esto se dio, que acá están los pasos, olvídense, aprendan este cuadro. La onda P, despolarización de la ventrícula. Segmento PR, pasaje a través del nodo auriculoventricular. Complejo QRS, activación del ventrículo a través de sus tres vectores. Vector septal, vector de paredes libres y vector basal. Luego tenemos el segmento ST que viene, y hasta que viene la onda T, ¿no? Que es una deflexión positiva y corresponde a la repolarización ventricular. ¿Ok? Si se aprenden ese cuadro, ya está. Esto sí viene en su examen, ¿no? Entonces, o sea, viene lo demás, pero esto es como un resumen que sí o sí les va a venir en su examen. Eso se tienen que aprender sí o sí si no han entendido lo otro, por así decirlo. ¿Ok? Y aquí tenemos, pues, lo que siempre vemos, ¿no? La onda P es contracción auricular, de ahí vemos la QRS, el complejo QRS, que es contracción de los ventrículos, que se da en 0,10 segundos, imagínense, y después el S, que es la repolarización de nuevo de los ventrículos, ¿no? Entonces, en la onda P vamos a ver esta activación de la aurícula, que es la actividad eléctrica que obliga a la aurícula a se contraiga de alguna manera y empieza con una nodo sinusal, ¿no? El segmento PR es lo que demora en pasar a través del nodo auriculoventricular. El complejo QRS es la activación de ese ventrículo. Y tenemos el segmento ST que viene la onda de despolarización de los ventrículos y la repolarización de la onda T. Entonces, lo más importante es para interpretar un EKG, es eso. Entonces aquí tenemos la imagen que lo vemos ya en un papel milimetrado con un galvamanómetro, lo que ha hecho, y ahí vemos cómo se va a formar cada uno y siempre tiene que estar así para que esté bien, ¿no? De alguna manera. Entonces, la activación del ventrículo de alguna manera corresponde al complejo QRS, eso sí se tienen que recordar. Si hay la orden eléctrica para que la aurícula descanse de alguna manera, pues de alguna manera dentro del complejo QRS, ¿ok? ¿Por qué? Porque el complejo QRS, durante el complejo QRS va a estar sumergido y se va a ver la onda que indica la repolarización auricular, ¿ok? Entonces, esas son las ondas y ya después lo vemos pues así todo feito, ¿no? Y bueno, eso es todo. Eso es para que empiecen a aprender un poquito. Y ahora pues empezamos con hemodinámica, ¿ok? Para empezar con hemodinámica, déjame tomar un poco de agua. Vamos a tener que hablar de nuevo de la fisiología cardiovascular, ¿ok? Nosotros sabemos que el corazón es un órgano central y pues es importante para el sistema circulatorio, ¿no? Porque de alguna manera, al ser un músculo que está hueco y que va a funcionar como una bomba, y la bomba de alguna manera va a generar este flujo sanguíneo, el corazón de alguna manera tiene la función de que la sangre circule a todo nuestro organismo y esto va a hacer que el corazón funcione como una bomba, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio de alguna manera, pues, está conformado por ¿qué? Por el motor que es el corazón y lanza sangre. Y va a circular a través de vasos, ¿no? Vasos sanguíneos. Y de ahí se va a movilizar todo este fluido que se llama sangre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de hemodinamia, pues
tenemos que recordar estas palabras. Hemo, que es ¿qué? Sangre, y dinamia, que es movimiento. ¿Ok? Ok, entonces la hemodinamia, resumen, que es el estudio de los principales, el movimiento, ¿no? Del flujo de la sangre a través de todo el sistema circulatorio. Entonces, hay 3 variables en la hemodinamia que sí o sí se tienen que recordar. Primero es el flujo sanguíneo, ¿ok? La resistencia vascular y la presión de los gradientes y la expresión en sistema circulatorio. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ok? Recuerden, flujo sanguíneo, resistencia vascular, la presión de sus gradientes, y vamos a ver acá. Ok, entonces empezamos con el flujo sanguíneo. ¿Qué es el flujo sanguíneo y por qué es importante? Cuando nosotros hablamos del flujo sanguíneo, es la cantidad de sangre que atraviesa un determinado punto. ¿Ok? Y se hace referencia al sistema en un periodo de tiempo. ¿Ok? En una unidad de tiempo. Entonces el flujo sanguíneo se representa con ¿qué letra? Con la letra Q. ¿Ok? No se olviden. Flujo sanguíneo, ustedes tienen que recordar la Q. ¿Ok? Las unidades que se van a medir siempre, recuerden las unidades, mililitro por minuto o litro por minuto. ¿Ok? Esta es la fórmula. La Q es el flujo, volumen, tiempo. Entonces, el flujo sanguíneo total es de 5 litros por minuto. El flujo es volumen entre el tiempo. Tenemos que es directamente proporcional al volumen de sangre con el tiempo. ¿Ok? Es importante porque vamos a tener fluidos. Los fluidos o líquidos se van a dividir en dos: los fluidos ideales y los fluidos reales. Esto no se olviden. ¿Qué es un fluido ideal? Es cuando el fluido no va a hacer resistencia al desplazamiento, o sea, va a fluir normal. Pero un fluido real es cuando el líquido, que va a estar en movimiento va a ofrecer resistencia por tener viscosidad. ¿Okay? Entonces, entre estos dos, la sangre, ¿qué es? ¿Un líquido ideal o un líquido real? La sangre va a ser un líquido que va a ser real, ¿ok? Porque la sangre tiene una viscosidad. Entonces, de una u otra forma, va a ser un líquido o fluido real, que va a ofrecer una resistencia. ¿Ok? Entonces, no se olvide ese concepto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, acá. Que va a ser un líquido real. Y la sangre. ¿Ya? Ok. Y los líquidos reales se pueden dividir en dos. ¿Okay? Los líquidos newtonianos u homogéneos, o no newtonianos o heterogéneos. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Los fluidos homogéneos son aquellos que la viscosidad es constante, no varía. ¿Okay? Entonces la viscosidad es constante a diferentes velocidades. ¿Ok? Y los heterogéneos son cuando presentan una viscosidad que es variable. ¿Ok? Entonces, la sangre, de alguna manera, se modifica dependiendo las dimensiones del tubo o del tipo de flujo. Entonces, va a ser un fluido no newtoniano, heterogéneo. Entonces, la sangre es un fluido real, heterogéneo. ¿Ok? No sé. Tipos de flujo. Acá hay tipos de flujo y estos lo van a aprender súper rápido: es el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar es cuando la sangre avanza a través de los vasos sanguíneos y va a desarrollar un flujo laminar en condiciones fisiológicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo pueden ver? Pues aquí lo que sucede es que las paredes del vaso van a generar resistencia, ¿no? Y hace que las velocidades de la sangre cambien. Entonces, en condiciones fisiológicas, o sea, en condiciones normales, este flujo es denominado flujo de capas. Como lo vemos en imagen, es un flujo laminar, porque primero es unidireccional, va a la misma dirección, como ven, ¿no? Acá está la flecha grande. Es un caudal constante, pero de alguna manera vemos que en el centro la velocidad de la sangre es mucho mayor, porque no hay ninguna fuerza que se lo oponga. Sin embargo, vamos a ver que en las paredes de las arterias la velocidad tiende a bajar prácticamente, y es porque las velocidades van a tener una diferente resistencia por las paredes, ¿ok? Y nos vamos a ir dirigiendo de alguna manera. Entonces, de alguna manera se va a formar este pico, ¿no? Esto.
Entonces, el flujo se desplaza en láminas, en capas concéntricas, por así decirlo, también, y todas las partículas se mueven sin excepción, ¿ok? Y bueno, eso es todo, es un perfil de alguna manera, como forma, como una parábola, por así decirlo, pero se va a formar, ¿ok? Y por el otro lado tenemos aquí al flujo turbulento. ¿Qué es el flujo turbulento? El flujo turbulento se va a originar, un momento. Ok, ya estamos. El flujo turbulento se va a originar, ¿ok? ¿Cuándo? El flujo turbulento es cuando hay fluctuaciones de fluido todo el tiempo. Entonces, las partículas de alguna manera lo que van a hacer es invadir la trayectoria, ¿no? Y va a haber, se va a mezclar, va a haber un desplazamiento aleatorio. Entonces, va a ir por todo lado, ¿ok? Como podemos ver aquí en imagen, ¿no? Entonces, el flujo turbulento se produce cuando se desorganiza prácticamente el flujo laminar y se debe a modificaciones de la velocidad, el calibre, la viscosidad del fluido, ¿ok? Entonces va a ser una turbulencia, por así decirlo, hay una desorganización, el flujo es desorganizado y sigue en diferentes direcciones, diferentes sentidos. ¿Por qué? ¿Por qué puede producirse eso por alta velocidad del flujo? Cuando la sangre sale o avanza muy rápido, puede generar este tipo de turbulencias, cuando hay obstrucción en este tipo de flujos, cuando hay bifurcaciones, o que sea, cuando la sangre cambia de dirección de la arteria y se bifurca, ¿no? Cuando hay una superficie rugosa, también puede pasar eso. Entonces, estos son los dos tipos de flujo y acá vamos a hablar sobre algo muy importante que es el número de Reynolds. ¿Por qué es importante el número de Reynolds y por qué se considera? ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de flujo, para determinar el flujo si es laminar o turbulento, se utiliza este número de Reynolds. ¿Okay? No tiene unidades, ¿okay? No tiene apellido, no dice milímetros por litro, nada. ¿Okay? Es adimensional, no se puede medir. Esta es la fórmula, ¿ya? La fórmula de Reynolds, donde tenemos que es directamente proporcional la densidad de la sangre al diámetro del vaso sanguíneo y a la velocidad del flujo. Si tienen que aprender esa fórmula, no es necesario, no se traumen con esa fórmula. Lo que sí se tienen que aprender es que este número de Reynolds, de alguna manera, establece un número que no tiene unidades. Pero si este número es menor de 2000, es menor de 2000, es menor de 2000, va a ser laminar. ¿Ok? Va a ser laminar. El flujo que va a hacer es laminar. Pero si es mayor a 2000, si es mayor a 2000, este flujo va a ser turbulento. ¿Ok? Va a ser turbulento. Turbulento. ¿Ok? Eso es importante y es por eso la importancia del número de Reynolds. No se aprendan la fórmula, aprendanse este 2000. ¿Ok? De ahí vamos a pasar a hablar sobre la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia, ¿no?, que se pone en los líquidos en su deformación. La sangre es viscosa de alguna manera. Entonces los líquidos sufren una serie de deformaciones, por lo tanto hay una resistencia que va a haber en el flujo. ¿Ok? Por eso es importante la viscosidad. Entonces, según Newton, resulta que es el cociente entre la tensión de propulsión o fuerza y la gradiente de velocidad entre las distancias entre los líquidos, ¿ok? No se aprenden eso. Bueno, sí, la fórmula, la viscosidad, ¿con qué está representada? ¿Con qué letra está representada? Con la letra M, ¿ok? Y representa, ¿cuál es su apellido? Por así decirlo, ¿con qué se representan? Con pascales, ¿ok? Pascales
por segundo. Eso es importante. La viscosidad de la sangre es de 0.045. ¿Ok? Y la viscosidad puede variar por cambios. Por ejemplo, el hematocrito, de alguna manera, también puede variar por proteínas, puede variar por una resistencia de formación de glóbulos rojos. ¿Okay? Entonces la viscosidad aumenta conforme lo hace el hematocrito, recuerden. Entonces vamos a tener la viscosidad, a ver, para que acá lo tengan, la sangre, la viscosidad de la sangre es de 0.045. 45. Esta es la viscosidad de la sangre. Antes de la sangre. Ay, sangre. ¿Ok? Es la viscosidad del plasma. Cuando nosotros hablamos de la viscosidad del plasma es 1.5 veces más a la que el agua. ¿Cuál es la viscosidad del agua? Si no saben, es 0,01. ¿Ok? Esa es la viscosidad del agua. El plasma tiene mayor proteína, la albúmina, las globulinas, entonces van a presentar la viscosidad, ¿no? Si estas aumentan, van a presentar viscosidad. Por ejemplo, a mayor viscosidad va a haber menor flujo y si disminuye la viscosidad va a haber mayor flujo. Es una regla, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado sobre el flujo sanguíneo. Ahora vamos a hablar sobre el segundo. Vamos a hablar sobre la resistencia vascular y por qué es importante esta. ¿Ok? Entonces, empezamos con número 2, la resistencia vascular. Cuando nosotros hablamos de resistencia vascular, vamos a hablar que la sangre va a circular a través de los vasos sanguíneos y de alguna manera, pues, para que la sangre tenga un pasaje libre, va a generar una resistencia en alguno de los casos. Las fuerzas de rozamiento que se oponen a la circulación de la sangre normal va a hacer que pierda energía en forma de calor, ¿no? Entonces, este rozamiento entre las sucesivas capas de líquido va a ser la viscosidad y el rozamiento entre la sangre y las paredes del vaso va a ser una resistencia vascular. Entonces, va a haber un grado de dificultad que presenten los vasos sanguíneos a la libre circulación de la sangre en su interior. ¿Ok? Entonces, para aquí también una fórmula, lo bueno es que la resistencia vascular se representa la resistencia con una R, ¿no? Recordemos que la resistencia es directamente proporcional a la gradiente de presión, inversamente proporcional al flujo que vamos a tener. Entonces, recordemos que la resistencia está en relación a la vasoconstricción y a la vasodilatación. Y, bueno, si hay vasoconstricción, la resistencia aumenta, si hay vasodilatación, la resistencia disminuye, y si hay mayor espesor de la pared, la resistencia a menor espesor, también va a haber menor resistencia. Esto es lógica, chicos, no se lo aprendan como que vasoconstricción, la resistencia aumenta, vasodilatación. ¿Qué pasa cuando hay una vasoconstricción? O sea, el vaso está cerrado. La resistencia va a aumentar, pero ¿qué pasa si el vaso está abierto? Hay una vasodilatación. La resistencia va a disminuir. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? El vaso está abierto, pues la sangre pasa normal, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, a mayor espesor de la pared, mayor también resistencia que va a haber. ¿Por qué? Porque va a ser más gruesa. Sin embargo, a menor espesor, la resistencia también va a ser menor. Eso es como que algo lógico, no se aprendan como que así, sino piensen un poquito más, ¿ok? Y bueno, cuando hablamos de resistencia vascular periférica, recordemos que no es constante ni homogénea en todos los territorios vasculares, entonces va a haber distintas circunstancias que va a través de los mediadores, ¿no? Del sistema nervioso y todo eso. Entonces, de alguna manera, durante el ejercicio físico, nosotros cuando hacemos ejercicio físico, ¿qué va a producir? Vasodilatación, ¿no? Y mientras hay una vasoconstricción, va a haber territorios inactivos, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque de alguna manera vamos a ver que los vasos sanguíneos se encuentran en sus resistencias alineados en serie paralelo. Si ustedes saben de física, pues aquí van a estar felices.
Si no, lo vamos a aprender un poquito. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia, vamos a tener dos. La resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Resistencia en serie. Hay una resistencia, ¿ok? Cuando los vasos sanguíneos, de alguna manera, presentan resistencias, se encuentran alineados, ¿no?, en la serie de resistencia total, que es la suma de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, acá tenemos R1, R2, R3. La suma de ellas es la resistencia total. Entonces, si yo hago una resistencia más en serie, lógicamente la resistencia total va a aumentar porque solo se va a sumar, ¿verdad? Entonces, vamos a tener resistencias colocadas de alguna manera. Ahora, cuando estos vasos, recordemos los vasos, todos estos vasos están conectados en forma secuenciada, en forma en serie, la resistencia vascular periférica total es igual a la suma de todas las resistencias de arteriolas, arterias, capilares, vénulas, venas, ¿ok? Porque es una resistencia en serie, recuerden, es una resistencia en serie. Pero ¿qué pasa en la resistencia en paralelo? Estas resistencias se ubican en paralelo, así, ¿no? Y la regla dice que es la inversa de las resistencias, es total al igual de la suma de las resistencias inversas. No se complica, ¿ok? Recuerden que es 1 sobre la suma de las resistencias, 1 sobre R1, R2, R3, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? ¿Por qué es así? ¿Qué pasa cuando hay, si tenemos, por ejemplo, de alguna manera, resistencias a nuestro organismo y lo dividimos en tres, pero cuando hablamos en resistencias en paralelo, lo que ocurre en nuestro organismo, por ejemplo, el hígado, el riñón, de alguna manera están puestos en forma paralela, no están en serie. Nosotros no tenemos en nuestros órganos acá el corazón, riñón, hígado, no, nosotros lo tenemos así de alguna manera, ¿verdad? Y están en paralelo. ¿Ok? Entonces, los órganos cuando están dispuestos en forma paralela, la resistencia a cualquier órgano aislado va a ser una resistencia y lo vamos a tener que sumar de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a tener que conectar estas resistencias y resulta un sistema de alta resistencia, ¿no? Entonces, por eso se suman las resistencias en paralelo, ¿no?, de nuestros órganos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una representación, vemos una representación gráfica de cómo está, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera puesto un poco más grande, pero aquí está el corazón, cerebro, y los riñones y todo, nuestros órganos. Ok, entonces ya hemos hablado sobre el flujo sanguíneo, resistencia vascular, y ahora vamos a entrar por último a la presión de sus gradientes, la presión del sistema circulatorio, o sea, la presión arterial. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos sobre la presión arterial, vamos a hablar que la presión es la fuerza que ejerce sobre las paredes, ¿sí o no? Es la presión de sangre contra la pared del vaso. Presión se representa con la otra P. La presión es igual a la fuerza sobre la superficie que aplica la fuerza. Sus unidades son milímetros de mercurio, ¿ok? Y bueno, pues la presión arterial va a depender de otras, ¿no? De otras cosas. Por ejemplo, vamos a ver si el vaso está relajado, si el vaso está dilatado, si el vaso está en vasoconstricción. Entonces vamos a tener de esa manera la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Cuando nosotros hablamos de la presión arterial sistólica, es la presión máxima, ¿ok? No se olvide. La presión arterial sistólica es la presión máxima que alcanza la sangre al salir del ventrículo izquierdo en el ciclo cardíaco, y su valor es 120. Sin embargo, la presión diastólica es la presión que genera durante la diástole cardíaca, cuando el corazón se relaja, y su valor es de 70 milímetros. Recuerden, sistólica es cuando se contrae, no se olvide, y diastólica es cuando se relaja. Eso sí o sí tienen que tenerlo en su cabecita, ¿ok?
Después vamos a hablar sobre la hemodinamia, ¿no? ¿Por qué existe la hemodinamia? La sangre puede, de alguna manera, pues, movilizarse, moverse. Entonces, la sangre que se mueve se circula cuando hay una suficiente gradiente de presión. Mayor presión o menor presión, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nuestro famoso ley de Poisson, ¿ok? Esta ley determina el flujo de sanguíneo y es directamente proporcional a una constante que todos conocemos, que es la constante pi, ¿ok? Y hay una gradiente de presión por radio al cuadrado, a la 4. Y es inversamente proporcional a 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso. Ahí están con la Q que significa todo eso. En la red posible, la Q es flujo sanguíneo. ¿Ok? Acá tenemos variables, la gradiente de presión, radio, viscosidad, longitud y también. ¿Por qué es importante hablar de eso? ¿Ok? Primero, antes de aturdirlos y por qué es importante, primero lo que tienen que saber es que Q es igual a R a la 4 en su forma resumida, ¿ok? Es su forma resumida para generar un cambio de flujo sanguíneo. Entonces, el radio lleva una potencial a la cuarta y pequeñas variaciones, ¿no? De alguna manera. Entonces, va a hacer que el flujo cambie, o sea, el radio, recuerden, nuestras arterias, vasos, venas, ¿qué son? Entonces va a tener un diámetro, va a tener un radio, vamos a tener eso. Entonces, de alguna manera, nosotros, al hacer que el radio lleve a la potencia a la 4, de alguna manera el flujo cambie marcadamente, vamos a llevar eso, ¿no? Entonces, prácticamente podríamos implicar la ley de Poisson diciendo que el flujo va a depender fundamentalmente del radio del vaso, porque esta variable cuando cambia tiene una potencial de 4 y va a hacer modificaciones importantes en el flujo sanguíneo. Entonces va a poder variar, va a tener un flujo sanguíneo normal. Entonces esa es su forma resumida de la ley de Poisson. ¿Ok? Depende fundamentalmente del vaso. No se confundan con la fórmula de arriba. ¿Ok? Esto es importante, esto ha venido en una pregunta de su examen. De hecho, cuando hagamos banco lo vamos a ver. Esto es, dice, la resistencia, recuerden, es la fuerza que se opone cuando la sangre pasa, ¿no? De forma libre. ¿Ok? Entonces, la resistencia es 8 veces la viscosidad de la sangre por la longitud del vaso, que es inversamente proporcional a pi y el radio a la 4. ¿Ok? Entonces, Tatiana, me trauma todo esto. Entonces podemos decir, o lo podemos simplificar y decir que la resistencia guarda relación con el radio del vaso. ¿Ok? Y bueno, pues nosotros tenemos aquí, es muy importante que saber la fórmula de resistencia y recordar una fórmula que es esta, que si no se recuerda, pues van a morir. Siempre lo van a llevar para toda la vida. La presión arterial es igual, el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Cuando nosotros recordemos esta fórmula, vamos a ver que la resistencia vascular periférica, como un elemento, está condicionado por el calibre de un vaso. Entonces vamos a tener que, va a tener repercusión sobre la presión. Entonces el flujo es la gradiente de presión por la resistencia. ¿Ok? Y el flujo sanguíneo va a ser igual al delta de T, por estas fórmulas de acá, que vemos acá. Entonces podemos entender que si el radio aumenta, la resistencia baja. Si el vaso se abre, la resistencia cae y el flujo cae, entonces hay mayor flujo sanguíneo. Entonces, si no entienden, apréndanse esto. Si el radio aumenta, la resistencia baja y el flujo sanguíneo sube. Listo. Eso es todo. Entonces, si ustedes ven esos, lo otro sería si el radio disminuye, la resistencia aumenta y el flujo sanguíneo disminuye, baja. ¿Ok? Entonces, estos dos se tienen que aprender. No memoricen más, entiéndanlo. Porque, bueno, de alguna manera, pues, eh,
es más fácil de entender, ¿ya? Bueno, con eso creo que hemos terminado la hemodinámica y ahora por último vamos a entrar a la circulación. Falta poco, para terminar con circulación. Esto es el último tema, ¿vale? ¿Ok? Entonces vamos a empezar con circulación. Lo voy a hacer rápido. ¿Ok? Creo que no he hecho muchas diapos de circulación. Vamos a hablar sobre los tipos de vasos sanguíneos, ¿ok? Recordemos que en el cuerpo existen las arterias y las venas. Las arterias tienen un grosor considerable, un componente elástico finísimo, y de ahí vamos a tener a las arteriolas, que se forman por la ramificación de las arterias cada vez más delgadas. De alguna manera, los capilares son los vasos de desembocadura de las arterias, son demasiado débiles y delgadas. Esa estructura le permite de alguna manera realizar este intercambio gaseoso nutritivo, ¿no? Las vénulas son los capilares que retornan y van a aumentar su grosor del camino hasta llegar hacia quién, hacia las venas, ¿no? Y las venas, de alguna manera, son las vénulas siguiendo retornando, el retorno, ¿no? Hasta hacerse más gruesas y adquirir una forma de venas, que finalmente llevan la sangre ¿hacia dónde? Hacia nuestras aurículas. Entonces, todos sabemos que existen este tipo de vasos sanguíneos. Aquí podemos tener un cuadrito de tipos de vasos sanguíneos: arteria, vena, capilar. La arteria transporta sangre de fuera del corazón a todos los tejidos, vaso grueso y elástico. La vena, vaso que transporta sangre de órganos, tejidos desde adentro y desemboca en las aurículas. Y el vaso es la pared delgada y poco elástica, y el capilar, vaso microscópico que transporta sangre a las arterias, a las vénulas, y llegan a todas las partes del cuerpo, ¿no? Es un vaso fino y es de intercambio entre la vena y la arteria. Entonces, esto es importante que sepan, sé que lo saben, y vamos a ver acá la función del sistema circulatorio. La función primordial es el transporte y distribución de sustancias esenciales hacia los tejidos, o sea que oxígeno y nutrientes, ¿ok? Esto es importante. Por eso es importante que lleve. Después, de alguna manera, vamos a ver que regula los contenidos de agua, ácidos y bases de los tejidos, interviene en la defensa del organismo, la comunicación de tipo humoral. ¿A qué se refiere cuando hablamos de tipo humoral? Recordemos que las hormonas que producen las glándulas viajan a través de toda la sangre. Entonces, aquí también interviene el sistema endocrino, ¿no? Entonces, cuando se utiliza la sangre, va a ayudar como un teletransportador, ¿no? Que permite que las sustancias se comuniquen de alguna manera. También interviene en la defensa de nuestro organismo y va a haber la regulación de los contenidos de agua, ácidos, bases en los tejidos, ¿no? Y aquí va a haber la osmolaridad de la sangre, ¿ok? Entonces, este es un esquema muy bonito que vamos a ver. Del ventrículo izquierdo, que lo vemos aquí, del ventrículo izquierdo, ¿okay? De este ventrículo sale la arteria aorta, ¿ok? ¿Se recuerdan? Sale la arteria aorta, la cual se va a ramificar y las ramas más pequeñas van a terminar de alguna manera capilarizándose hasta las últimas ramas, ¿ok? Que van a ser las metaarteriolas. Y estas se van a van a estar en contacto con los capilares, ¿no? Más pequeños. Estos capilares, ¿qué van a hacer? Entregan nutrientes, entregan oxígeno, que es su función primordial, ¿no? Entonces, finalmente esto, cuando ya es todo entregado a los tejidos, para que puedan de alguna manera estar bien, funcionar de forma adecuada, va a haber un cambio de los capilares, ¿no? Al sistema venoso. Entonces, todos los desechos que regresan al sistema venoso, a través de la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El ventrículo izquierdo, aorta, se va a capilarizar, entrega todos los nutrientes, sale desechos y va a llegar a la aurícula derecha. ¿Ok? En la aurícula derecha pasa el ventrículo derecho y de ahí pasa la arteria pulmonar.
La arteria pulmonar tiene la finalidad de llevar sangre hacia los capilares pulmonares para que se produzcan ¿qué? Hematosis. ¿Okay? ¿Qué es la hematosis? La oxigenación de sangre. Entonces, de alguna manera, la sangre oxigenada regresa a través de las 4 venas pulmonares, recuerden. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo. Entonces, de alguna manera, pues esto es como es un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Ya la sangre oxigenada regresa, existiendo sistemas de capilares, y este es un sistema: aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, los pulmones se produce hematosis, aurícula derecha, ventrículo izquierdo. Un ciclo. ¿Ok? No se olviden eso. Después tenemos el volumen circulatorio. Lo podemos dividir en dos: circulación menor, circulación mayor. Circulación menor, 12% de volumen sanguíneo; circulación mayor, 83% de volumen sanguíneo. ¿Ok? Entonces, de alguna manera vamos a ver que aquí tenemos la circulación menor a la arteria pulmonar, capilares pulmonares, venas pulmonares, y la circulación mayor tenemos arterias, capilares, venas. ¿Ok? Vemos sus porcentajes y vemos la importancia, ¿no?, que tiene la capacidad de ser un reservorio de sangre. Mira, recordemos que el 67% de todo el volumen de sangre está presente en las venas. O sea, es muy importante esto, las venas, ¿no? Entonces, en determinado momento se puede contraer, se puede enviar sangre a un determinado sector. En cambio, las arterias no tienen mucha capacitancia, por así decirlo. Solo trabajan con presión, no con volumen, por así decirlo. ¿Ok? Después tenemos la superficie vascular, tenemos la aorta, pequeñas arteriolas, capilares, vénulas, venas pequeñas, venas cavas, y tenemos su superficie vascular, ¿no? Los capilares tienen una mayor superficie para que puedan intercambiar y tengan mayor facilidad de nutrientes. Por eso ahí tenemos el capilar tiene 2.500 centímetros cuadrados. ¿Ok? Es importante. Entonces aquí vemos que de alguna manera, ¿dónde está? Los capilares tienen mayor superficie, ¿no? Mayor superficie. Después hablamos del flujo sanguíneo, ¿no? El mayor volumen de sangre en el cuerpo se encuentra a nivel espláncnico, vemos el 1, y a nivel esquelético, ¿no? Prácticamente el 50% de volumen sanguíneo lo vamos a tener en estos dos sectores del cuerpo. También vamos a tener músculo, huesos, sistema renal, cerebro, piel, coronarios y otros, ¿no? Entonces, si una persona ha comido de una manera bastante, la sangre va a ir al compartimiento, ¿no? De alguna manera, los demás compartimentos van a disminuir, ¿no? ¿Qué pasa? Que la sangre, pues, digamos, si nosotros hemos comido demasiado, tiene que irse de alguna manera al tubo digestivo, se va a concentrar más. Entonces, si no pasa eso, pues va a generar problemas en la digestión de alguna manera. ¿Ok? Entonces, por eso, de alguna manera, se dice que no es recomendable que cuando nosotros hemos comido hacer ejercicio al toque, ¿no? Ok, entonces vamos a ver la circulación coronaria, que es otro tema. Bueno, es continuar. Cuando nosotros hablamos de una circulación coronaria, vamos a ver que el corazón se irriga a través de las arterias coronarias. ¿Okay? Aquí es importante esta patología de la aterosclerosis que afecta a las arterias coronarias al taparse. Las arterias coronarias tienen ramas. Entonces, ¿qué pasa en esta enfermedad? La sangre dentro de la grasa hace que cambie de dirección, y al cambiar de dirección, el exceso de grasa se deposita en estas paredes arteriales. Recordemos que la ramificación abundante de esas arteriolas hace que sean más vulnerables, ¿no?, a sufrir esta enfermedad. Entonces,
Para hablar de la circulación coronaria, primero lo que ustedes deben de saber, pues, es recordar la irrigación cardíaca, ¿no? Entonces, el corazón necesita un alto potencial de energía. Bombeamos bastante sangre, entonces, de alguna manera, necesitamos alimentar al músculo. Entonces, tenemos dos, no se recuerden. No se olviden, tenemos, recuerden, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. De ahí va, mira, de la arteria coronaria izquierda sale la arteria coronaria circunfleja, la arteria anterior intraventricular, acá tenemos la arteria posterior intraventricular, la arteria marginal, ¿ok? Pero estas son muy importantes. ¿Por qué es muy importante? Porque la coronaria izquierda, por ejemplo, es la más grande que la derecha, abarca la cara lateral del ventrículo izquierdo y irriga el ventrículo izquierdo, tabique interventricular y el ápice, o sea, la punta del corazón. Y la derecha, en relación al territorio y extensión, pues tenemos el ventrículo derecho, aurícula derecha, base del corazón, cara diafragmática, o sea, el corazón inferior. Eso es muy importante que conozcan cuál es la circulación, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, anatómico, ¿cuál es la más importante? La coronaria izquierda. ¿Ok? Y bueno, pues tenemos una circulación cerebral. Cuando nosotros hablamos de la circulación cerebral, vamos a ver que el flujo sanguíneo cerebral es de 750 milímetros por minuto. ¿Ok? Sin embargo, pues el flujo sanguíneo constante es 50 milímetros por cada miligramos de tejido cerebral que vamos a tener. Nosotros tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca, recuerdan, en el cerebro. Tenemos ahí cuál es el flujo, ¿no? Recordemos que el flujo sanguíneo es constante, es de 50 por cada 100 gramos de tejido cerebral que vamos a tener. Entonces, el cerebro pesa 1,5 kilogramos, 750 miligramos por minuto y el consumo de oxígeno es 21%. ¿Ok? Entonces, respuesta miógena de estos vasos, vamos a tener a la presión arterial media, que es de 60 a 140 milímetros de mercurio, y por el dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, si hay un aumento de CO2, que va a haber una vasodilatación. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una acidosis. Y si hay una disminución de CO2, vamos a tener la vasoconstricción, que vamos a tener una alcalosis, por así decirlo. Entonces, si el CO2, si se dan cuenta, va a ser que regule el tono vascular y se puede evaluar en cuanto a la acidez. Entonces, puede ser directamente el pH que influye con el tono de los vasos cerebrales. ¿Ok? Entonces, es importante eso. Recordemos, por ejemplo, aquí en el cerebro, el polígono de Willis, ¿no? Que es importante. ¿Qué tienen que recordar del polígono de Willis? La aorta, la arteria carótida interna, que está acá, carótida interna, la arteria cerebral media, que está aquí, de alguna manera, la arteria basilar, que es esta, la principal, ¿ok? Que esas son las principales que se van a encontrar aquí. Después tenemos a la circulación esplásmica. Cuando nosotros hablamos de esplásmica, pues vamos a hablar sobre el hígado, que es el único órgano que recibe suministro sanguíneo aferente venoso. Recuerden eso, la vena porta y la arteria hepática, ¿no? Entonces, reposo del flujo sanguíneo hepático es igual a casi 29% del gasto cardíaco. Y es, de alguna manera, pues, tiene 95 mililitros por minuto y 100 gramos de tejido. ¿Ok? Lo que recuerdan es que recibe suministro aferente venoso y arterial. Circulación renal. El riñón es uno de los órganos que recibe mayor sangre, volumen de sangre. Se habrán visto una foto de todas las penitas y arterias que tiene el corazón, son demasiadas, la verdad. Por cada 100 gramos de tejido está relacionada a una función de limpiar sangre, ¿no? De alguna manera. Entonces vamos a tener el control del flujo sanguíneo a cargo de
todas las propiedades de las arteriolas aferentes, el sistema de retroalimentación túbulo glomerular, vamos a tener la mácula densa, detecta la composición de líquido del tubo contorneado distal, por eso es importante. Y bueno, vamos a ver que la arteria renal se divide en sucesivas ramas, ¿no? La arteria aferente, la cápsula bona determina la formación del glomérulo, ¿no? Entonces vamos a tener eso, que es importante. Después tenemos otro tipo de circulaciones de otros tejidos, ya que de otros órganos que son importantes, circulación cutánea, por ejemplo, controlada por los nervios que tenemos simpáticos a toda nuestra piel, lo que va a causar es constricción, disminución del flujo sanguíneo, aumento de la cantidad de sangre, etcétera, etcétera. También la circulación pulmonar funcional, que es un mecanismo que es el oxígeno, ¿no? Que va a provocar de alguna manera, pues, va a hacer que exista hipoxia, se va a producir vasoconstricción, ese es el caso, ¿no? Y ya está. Después vamos a tener, de nuevo, vamos a tener la diferencia entre los vasos sanguíneos, arterias y venas, vamos a tener la diferencia entre estas. Las arterias tienen poca elasticidad, disponibilidad nula, mayor resistencia, alta presión, las venas mayor elasticidad, mayor disponibilidad, manejo del volumen, baja presión. Recordemos que vemos acá, ¿no? Las arterias son elásticas, recordemos al principio, ¿no? Mientras que la aorta se ramifica, la mayoría de las arterias pierden elasticidad, ¿ok? Las venas son mucho más elásticas, totalmente distinguibles, saben manejar volumen, pero no saben manejar presiones, recuerden eso. Entonces las arterias regulan la presión porque su estructura lo permite, mientras que la vena regulan volumen. Entonces vamos a ver acá, recordemos, las arterias regulan presión. Eso es importante. ¿Y qué regula las venas? Pues las venas regulan o saben manejar el volumen. Eso es importante. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a seguir con la unidad microcirculatoria. Cuando nosotros hablamos sobre la unidad microcirculatoria, vamos a tener un componente arteriolar. ¿Ok? Vamos a tener la metaarteriola, que inicia con ella, ¿no? Y vamos a tener el esfínter de Jacobi, que también algunas veces ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Es importante. Después tenemos un componente capilar de 5 a 20 veces unidades en el endotelio, que tenemos la membrana basal, un componente venular, ¿ok? Que tenemos las vénulas postcapilar no muscular y las vénulas colectoras musculares, que son componentes anastomosos. ¿Ok? ¿Por qué les hablo eso? ¿Por qué es importante? Porque hay intercambio de fluidos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos al final de una metaarteriola y antes de que comiencen los capilares, tenemos a una especie de llave, que es ¿ok? Nuestra llave es el esfínter de Jacobi, ¿ok? Esa es nuestra llave. Si la sangre viene con mucha fuerza, ¿qué va a hacer este esfínter? Este esfínter de Jacobi se cierra para proteger a los capilares, porque imaginen que venga la sangre con fuerza, ¿qué va a pasar con el capilar? Se va a romper. Entonces, si la sangre viene con poca fuerza, el esfínter de Jacobi lo que va a pasar es que se va a abrir. ¿Okay? Por eso es importante el esfínter de Jacobi. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando una persona tiene problemas con la circulación, cuando tiene varices? Entonces, toda la sangre que tiene y va a salir a través de este sistema venoso se estanca. Entonces los capilares también se van a ir dañando cada vez que existen problemas de este tipo, ¿no? Entonces también va a ir a dañar este vaso, por lo que no hay una llave que proteja por el lado venoso, por así decirlo, solo por el lado arterial. Va a ver que está el esfínter de Jacobi, que es la sangre, que bueno,
el esfínter que le protege, ¿no? Pero por el lado de las vénulas no va a haber. Por eso se van a ir dañando. Por eso se aparecen las varices, de alguna manera. ¿Ok? Cuando existen varices. Bueno, tenemos los tipos de capilares, continuos, fenestrados, discontinuos. Tenemos aquí los continuos en la endotelio de una forma delgada, uniforme, sin ninguna interrupción, lo vemos bonito en la imagen. Aquí tenemos a los órganos que tienen estos capilares continuos. A los fenestrados, por su endotelio hay regiones amplias, provistas de llamadas fenestraciones, que también vemos aquí, a riñón, órganos endocrinos, entre otros. Los discontinuos son capilares con polos abiertos, ¿no? Los ganglios hepáticos, los glomérulos renales, el vaso, etc. ¿Ok? Entonces ahí vemos, para que se den cuenta un poquito en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, el discontinuo permite el pasaje de moléculas muy pequeñas, como agua, electrolitos, glucosa, y todo eso. ¿Ok? Después vamos a hablar sobre el principio de Starling. ¿Por qué es importante el principio de Starling? La sangre va a entrar por el lado arterial, recuerden. Entonces, como va a haber una velocidad muy lenta, si hay una velocidad lenta, el lado arterial pasa los nutrientes y el oxígeno, recuerden. Va a pasar los nutrientes y el oxígeno. Y, en cambio, el lado venoso es la que recoge los desechos, el CO2 de los tejidos. Entonces, aquí lo que tiene que haber en el principio de Starling es un equilibrio, ¿no? Aquí lo que buscamos es un equilibrio. Existe un equilibrio entre que esté entrando de alguna manera, que esté entrando y esté saliendo de alguna manera, pues debería existir. Pero ¿qué pasa si este equilibrio no existe? Se va a generar una acumulación de líquido intersticial. Y cuando se acumula el líquido intersticial va a provocar algo que se llama edema. Es acumulación de líquido. Si no hay un equilibrio de esto, va a producir edema. ¿Ok? ¿Y qué pasa si hay una alteración de la permeabilidad capilar también? O sea, cuando existe un equilibrio entre lo que sale y lo que regresa al cuerpo, no va a haber problemas. Pero, si el líquido se va a acumular en los tejidos, en el intersticio, donde se ubica el tejido, los vasos sanguíneos, y esto pasa con una persona que se le hinchan los pies, de alguna manera, las manos, entonces es porque está habiendo una acumulación, y por eso se va a hacer una acumulación o retención de sustancias que es líquido, ¿no? Y por eso se produce el edema. Entonces los líquidos empiezan a retener el intersticio, las personas comienzan a retener agua, y bueno, se hinchan. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, por último vamos a hablar, creo que lo último, para que ya se vayan a dormir, vamos a hablar sobre el sistema linfático. Nosotros hablamos del sistema linfático, pues es el encargado de drenar el plasma, ¿no? Excedente generado a partir de intercambio celular. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del sistema linfático, vamos a decir que es un sistema venoso primitivo. ¿Ok? Presenta capilares, drena lo que la vena no pudo retirar, son pequeños en su inicio, conforme van avanzando se van haciendo mucho más grandes. Los vasos linfáticos se parecen a las venas en toda la estructura, ¿vale? Los ganglios linfáticos se encuentran de trecho a trecho, de lugar en lugar, a lo largo de todos nuestros vasos linfáticos. ¿Okay? Los ganglios van a variar de tamaño y puede ser desde muy pequeñitos hasta un poquito más grandes, tampoco muy grandes. ¿Okay? Entonces aquí tiene que haber de alguna manera un equilibrio, ¿okay? En el sistema linfático. ¿Okay? El sistema linfático lo que va a hacer es ayudar al sistema venoso, pues de alguna manera drena todo lo que está en el drena todo lo que está en el sistema, lo que el sistema venoso no ha podido filtrar. ¿Okay? Entonces, y esto hace lo que es filtrar la linfa. ¿Qué es la linfa? La linfa es pobre en proteínas, rico en lípidos,
Y las células que contiene son los glóbulos blancos que migran a los capilares y que proceden de los ganglios linfáticos. ¿Okay? De alguna manera se considera que hay aproximadamente 2 litros de linfa en nuestro cuerpo. Este sistema ayuda al sistema venoso, por así decirlo, si quieren hacerlo más rápido. El sistema linfático ayuda al sistema venoso, es un sistema de drenaje que ayuda a sacar los líquidos del intersticio y finalmente, ¿dónde va a terminar? En las venas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de este sistema linfático, pues es un conducto, de alguna manera colector, que al final la linfa va a proceder al cuerpo situado debajo del músculo del diafragma. ¿No? Entonces, la gran vena linfática o conducto linfático va a ser un colector final de la linfa y de alguna manera, pues, nos va a ayudar a que exista un equilibrio en nuestro cuerpo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ese es el sistema linfático. Gracias, chicos. Hemos terminado. ¿Tienen alguna pregunta?